Instagram. Estamos en este cuarto conversatorio Diálogos de Paz, que en esta oportunidad lo hemos destinado exclusivamente al tema de la comunicación para la paz y el desarrollo social. Consideramos de mucha importancia, de mucha trascendencia, el que reflexionemos desde la misma comunicación, desde la sociología, desde esas miradas de quienes de una u otra manera están o estamos dentro de los medios para de esta forma poder hacer unos análisis tal como de los invitados que tenemos hoy van a estar reflexionando. Les comentamos que contamos con José Ignacio Iñaki Chávez. José Ignacio tiene esa particularidad muy especial, que por cierto, español radicado aquí en Bogotá, aquí en Colombia, y por supuesto, pues, Iñaki, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, Fabio. Con Sí, gusto. ahorita vamos a estar conversando sobre todo ese trabajo de investigación que vienen haciendo y en especial ese texto, narrativas y voces y sonidos, análisis de la paz en Colombia desde la comunicación. Así también nos acompaña Soraya Bayuelo, a quien, por cierto, del colectivo de los Montes de María, colectivo de comunicación Línea 21, ganaron recientemente un reconocimiento nacional, lo han ganado también a nivel internacional. El pasado 13 de octubre, ahora recientemente lo tenemos fresquito, aquí lo estamos dando a conocer y de ello pues también estará conversando en su momento oportuno. Soraya, bienvenida. Soraya está afinando micrófono, está atendiendo su... Muchas gracias, Fabio. A todos ustedes, qué gratos encontrarnos también aquí con todos estos amigos que vamos a empezar a conversar sobre los temas que nos apasionan. Un reencuentro fabuloso. Yair Vega, por supuesto que pues no podía faltar. Aquí está con nosotros Yair Vega Casanova. Yair es docente, investigador docente de la Universidad del Norte. Yair, bienvenido. Hola Fabio, gusto saludarte, poder compartir contigo, con Carlos, con Iñaki también, con quien hemos hecho convergencia en varios momentos, con Soraya Idalides, mujer maravillosa, caribeña, montemariana, con todos ustedes. Un placer conocerles, Señor, a quienes no conocía. Tenemos otra presencia pues muy importante todas, en particular también a ustedes decirle gracias por estar destinando de su tiempo para este conversatorio, esta temática tan importante, la comunicación para la paz y el desarrollo social. Pedro Santana Rodríguez, que por cierto ha estado vinculado con la academia, con la Universidad Javeriana en maestría de comunicación social, así también con la Universidad Bolivariana de Medellín, especialización en periodismo urbano. Pedro Santana, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Fabio, y a todos los contertulios de este diálogo. Buen día. Gracias. Vamos a tener un diálogo extraordinario, un conversatorio extraordinario. Tenemos también la presencia del profesor Carlos Ramos Maldonado, investigador docente, que ha estado pues muy de la mano con estos temas también, al igual que Yair, que Iñaki, con el tema de comunicación comunitaria, que es candidato a doctor en ciencias humanas y de la Universidad Autónoma del Caribe, miembro activo del Colegio Nacional de Periodistas. Carlos Ramos, bienvenido. Un saludo, Fabio, a todos los contertulios aquí presentes. Un abrazo muy afectivo, Soraya. Bueno, una mujer aquí con nosotros hoy y libre como el mochuelo de los Montes de María. Ya sabemos que Soraya tiene unos nexos aquí que, bueno, está tanto con Carlos Ramos como su alumna, con Yair Vega, vinculada en muchos temas de comunicación, y con todos nosotros, ese trabajo que trae desde los Montes de María es maravilloso, esa comunicación alternativa, esa comunicación valiosa. De todo ello vamos a estar conversando en este momento y estamos pues también dándole entrada a, en su momento oportuno, ya Vanessa Saldarriaga, directora de noticias de CTV en Barranquilla, se nos conecta, está pues en sus quehaceres, sabemos que está en lo suyo y ahorita estará con nosotros igualmente la doctora Vivian Sánchez, que ella tiene una especialidad, además de ser especialista en derecho de familia, trabaja el tema de la ontología, el coach ontológico, y va a estar hablando acerca del manejo del lenguaje. Queremos que en este momento pues
destinemos unos segundos, también así como gana premio, gana reconocimiento, ese espacio, esa dedicación. El comité del premio Nobel, en ese entonces, hace 40 años, le comunicaba a Adolfo Pérez Esquivel que había sido distinguido con el Nobel de la Paz por su defensa de los derechos humanos a través de la no violencia activa, tanto en su país, Argentina, como en América Latina. Recordamos que el Servicio Paz y Justicia en América Latina, CERPAC-AL, está en 13 países, desde México, Centroamérica, por supuesto en Colombia, aquí estamos coordinándolo nosotros, y hasta el sur de Latinoamérica, aquí en Sudamérica, hasta Argentina y Chile. Pues bueno, en este momento queremos también darle la participación especial a Yair Vega, que es sociólogo, candidato a doctor en comunicación social, y tiene también mucho trabajo interesante con esto de emisoras comunitarias. Yair Vega. Yair, ¿tendrá inconveniente, Yair? No, ya, estoy aquí conectado. Ya estamos en sintonía. En sintonía. Bueno, no, yo creo que el tema es que en este momento, de las cosas que son más retadoras y más importantes para pensar en la paz en Colombia, tienen que ver con la comunicación. Yo diría que siempre me he planteado que en las formas de resolver los conflictos humanos, hay unas formas que podemos ubicar en el ámbito de la imposición de un actor sobre otros actores, que son todas las que llevan a la violencia y finalmente terminan en la guerra. Y hay otras formas que de una u otra manera tienen componentes mucho más dialógicos y que permiten también poner en circulación no solamente pensamientos, argumentos, sino también emociones de múltiples formas que sería como la opción de mover, de tramitar, de procesar el conflicto a través de la comunicación. Entonces, yo a veces digo que es casi que uno, cuando está del lado de la comunicación, le queda muy difícil ponerse del lado de la guerra, porque finalmente el tema es que... Y entonces aquí la comunicación tiene múltiples aristas desde las cuales puede contribuir al tema de lo que está pasando en Colombia. Aristas que tienen que ver, que pueden ir desde la posibilidad de imaginarnos mundos posibles, que a veces por la polarización no tenemos la capacidad o por la forma en que nos negamos de pronto a entender a otras personas, sobre todo a las que se consideran antagonistas. Entonces, a veces hay procesos de comunicación que nos muestran, que nos pueden ayudar a recrear posibilidades distintas de construir nuestras relaciones en una coyuntura como esta de estos conflictos, hasta todo lo que se está haciendo también, digamos, desde la cotidianidad de muchos espacios de comunicación, sobre todo en eso que se ha llamado como la construcción de la paz en el ámbito territorial, que es donde se expresan muchos conflictos, donde se está haciendo desde la radio comunitaria, donde se ha hecho desde el cine, donde se ha hecho desde muchos procesos que a veces de hecho son muy silenciosos. Algunos se conocen más, otros no se conocen en la misma dimensión, pero donde también se articulan iniciativas que contribuyen precisamente a la construcción de convivencia. Entonces, digamos que yo en una primera intervención querría decir como que hay un amplio escenario que en muchos de los casos requerirá llevar mensajes, proponer ideas. En otros casos no necesariamente es necesario llevar mensajes, sino que simplemente la comunicación permita que voces se expresen, que se expresen distintos puntos de vista, que la gente se encuentre. Yo creo que a veces tenemos que tenerle mucha confianza. Hay experiencias maravillosas, por ejemplo, yo siempre he dicho lo del cineclub del colectivo Monte de María, que es simplemente confiar en la gente cuando se encuentra. A veces simplemente no hay que decirle nada que hacer, sino que el solo hecho de promover que la gente se encuentra allí mismo, cuando la gente se encuentra del bando que sea, como sea, aparecen conversaciones, aparece tejido social, aparecen una cantidad de posibilidades de construcción de la convivencia.
Entonces yo simplemente quisiera como arrancar como con una afirmación bastante genérica y luego podríamos entrar a hablar ya de aspectos mucho más específicos sobre cómo la comunicación puede contribuir de manera particular a la construcción de paz y de convivencia. Bueno, Yair, gracias por esta introducción y con usted, con cada uno de los panelistas que nos acompañan, podemos hacer fácilmente un programa de 1 a 2 horas y bueno, vamos en este momento a hacerlo así un poquito dosificado, cosa de ir interactuando y queremos también dar un espacio extraordinario, y ahorita lo decíamos, a ese reconocimiento que le hicieron al colectivo de comunicación Línea 21 de los Montes de María. Vamos a pasar un video que queremos compartir en este momento para ustedes sobre lo que conllevó ese premio, el premio de la solidaridad nacional al colectivo de los Montes de María, a Soraya Bayuelo, y luego le damos la palabra, por supuesto. Categoría Solidaridad. Se entrega un premio Alejandro Ángel Escobar en solidaridad al colectivo de comunicaciones Montes de María, Línea 21. Bueno, esta experiencia del colectivo de comunicaciones Montes de María, que nace en una bancarrota del parque y luego de un proyecto de periodismo para el desarrollo comunitario en la Casa de la Cultura del Carmen de Bolívar hace 26 años, es una experiencia de comunicación para el cambio social que desde la comunicación transformadora va desarrollando estrategias en el territorio de los Montes de María. Cuando llega la guerra, lo que hacemos es hacerle un quite a la guerra a través de estrategias de comunicación como el Cineclub, como el Museo Itinerante de la Memoria, como el Festival de Cine que en este momento hacemos, pero lo principal y más importante es que sirve para que la gente no se vaya a la guerra, especialmente a los niños, para que no se vaya a la droga, para que no se vaya a embarazar a primera edad y para que su proyecto de vida se nutra y se forme como sujeto político de derecho, pero sobre todo y entre todos mejor ser humano. Muy complacido de estar aquí con estos amigos, grandes amigos y además sabedores y que han arropado todo Categoría este tiempo, Solidaridad. este caminar. Entrega un premio Alejandro Ángel Escobar en solidaridad al colectivo de comunicaciones Montes de María, Línea 21. Profesor de radio y que aprendí mucho y cada vez estamos experiencia del colectivo de comunicaciones Montes de María, que nace en una bancarrota del parque y luego de un proyecto de periodismo para el desarrollo comunitario en la Casa de la Cultura del Carmen de Bolívar hace 26 años. Es una experiencia de comunicación para el cambio social que desde sobre las bondades que la vida ha tenido va desarrollando estrategias en el territorio de los Montes de María. Cuando llega la guerra, lo que hacemos es hacerle un quite a la guerra a través de estrategias de comunicación como el Cineclub, como el Museo Itinerante de la Memoria, como el Festival de Cine que en este momento hacemos, pero lo principal y más importante es que sirve para que la gente no se vaya a la guerra, especialmente a los niños, para que no se vaya a la droga, para que no se vaya a embarazar a primera edad y para que su proyecto de vida se nutra y se forme como sujeto político de derecho, pero sobre todo y ante todo mejor ser humano. Plasma todo lo que somos, lo que queremos ser y lo que soñamos. Categoría Solidaridad. Se entrega un premio Alejandro Ángel Escobar en solidaridad al colectivo de comunicaciones Montes de María, Línea 21. Bueno, esta experiencia del colectivo de comunicaciones Montes de María, que nace en una bancarrota del parque y luego de un proyecto de periodismo para el desarrollo comunitario en la Casa de la Cultura del Carmen de Bolívar hace 26 años. Tiempo hemos sabido que la salida a esos conflictos no puede ser a través de las armas. Es un fracaso. Al día de hoy es un fracaso en el mundo y es una vergüenza pública a nivel nacional en el aquí y en el ahora. Entonces, hablar de la paz, tendría uno que pensar también en esta paz, que de alguna manera en lo particular tiene que ser una paz desde el interior, desde una paz en la tranquilidad del alma, pero cuando ya hay un conflicto armado que te pisa duro durante 2 décadas, hay que mirar cómo nos juntamos y qué hacemos para hacerle quite a la guerra. Por esas estrategias de comunicación de las que hablaba Yair ahora, del Cineclub Itinerante La Rosa Púrpura del Cairo,
del lunes pinta bien, de la otra fama de lo más allá de una estadística o de un nombre. Entonces tienen un proyecto de vida que se truncó. Por esas razones es que nosotros asumimos desde la comunicación, la educación y la cultura, antes del conflicto armado, el poder dimensionar la identidad cultural, el poder dimensionar que la gente tuviera una voz propia, pública y política como sujeto político de derecho. Y ese sujeto político de derecho que tiene que tener acceso a la educación, a la cultura, a vivir bien en una vida digna. Pero cuando llega un conflicto armado que termina haciendo añicos lo mínimo que se ha logrado a través de la organización social o de las comunidades o de los esfuerzos que hace cada persona como proyecto de vida, y te lo cortan de un solo tajo, eso no es tan fácil. Entonces nos teníamos que preguntar nosotros cómo seguir. Si queríamos seguir huyendo, yéndonos como todos se estaban yendo del territorio por las amenazas y por la guerra, o si nos quedábamos para hacerle un quite, para hacerle un cambio, para hacer un clic, para buscar las claves entre todos, a ver cómo las hacíamos, incluso dentro de las particularidades, en medio de la diversidad que es Montes de María. Entonces Montes de María, que es una región imaginada además, que está en construcción permanentemente, porque Montes de María era lo que eran las antiguas sabanas de Sucre, Córdoba y Bolívar, que luego son el centro del departamento de Bolívar, donde hay 7 municipios, y el sur de Sucre, que son 8 municipios. Esa franja territorial, geográfica, que conecta al Mar Caribe desde los puertos de Barranquilla, teatro de operaciones de la guerra en este territorio, por la tenencia de la tierra, es un conflicto no político tanto, sino económico, como lo es en Colombia también, pero que alguien tiene que, tuvimos que nosotros sufrir de alguna manera todos los vejámenes de este conflicto armado, y aquí vinieron todos los grupos. Yo le decía a alguien, hombre, si acá en los Montes de María hubiese venido alguien con Z, los zapatistas también hubieran estado aquí, todo el abecedario llegó aquí, todas las guerrillas y todas las... Y hubo también guerrillas o grupos, por ejemplo, que se alzaron en armas o que por lo menos estaban en esa tarea, como la Corriente de Renovación Socialista o como el PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores y otras más, que incluso también hicieron unos procesos de paz. Entonces Montes de María también ha pasado por eso, esa experiencia de 2 procesos de paz, que precisamente después de los 90, con la nueva Constitución y todo este contexto que vive Colombia, también lo vivimos acá, y se empieza a dimensionar esa inversión social, esa ganas de poder dimensionar la vida digna en los territorios, en estos territorios que fueron golpeados una y otra vez por todos los actores del conflicto al margen de la ley, que son estas guerrillas, y luego todos estos secuestros, todo este boleteo, todos estos desplazamientos, todas estas masacres de parte y parte de todos los actores del conflicto, la inseguridad o el abandono en que nos dejó el Estado colombiano. Aquí no había nada que protegiera, solo estábamos a la buena de lo que pudiera suceder. Todos esos años, que fueron casi 20, te dan fe hoy de que son los Montes de María. Entonces Montes de María es más allá también de eso que les estoy contando. Montes de María también es una región que tiene la capacidad y la vocación agrícola de una economía campesina y sustentable, y que además tiene una capacidad y una vocación asociativa heredada por los ancestros, con unas luchas ancestrales campesinas por la tierra, en estas luchas que aportan las comunidades indígenas de las que somos el legado, los zenú, pero también de toda esta fuerza de los negros, de los afros que vinieron a liberarse de la esclavitud en Cartagena y que vinieron monte adentro de María buscando refugio en los palenques, y por eso toda esa beta a lo largo y ancho de Cartagena, Canal del Dique y todo lo que rodea María la Baja, San Onofre y hasta llegar allá a Arbolete, que pasa por Tolú y todo, que es esa franja del aporte de los negros, de sus luchas, de su resistencia. Entonces aquí no nos han venido a dar nada gratis, aquí siempre ha sido una lucha constante y siempre nuestros ancestros nos han dado eso, pero hay una cosa sí importante,
para hacer un énfasis en esto que decía Yair, nosotros no nacimos como una experiencia de comunicación para el cambio social por la guerra. Nosotros no nacimos para hacerle un quite a la guerra. Nosotros ya habíamos nacido en esta bancarrota del parque y habíamos fundado la Casa de la Cultura como un sueño de los jóvenes de la época, y desde ahí, desde esa matriz, desde ese nacimiento de lo cultural, más allá de las manifestaciones culturales, a través de un taller de periodismo para el desarrollo comunitario que el SENA Bolívar Sucre dictaba en esa época para cualificar a los periodistas empíricos de la radio cartagenera o de las ciudades, y no pensaba en la provincia. Entonces, cuando yo estaba ahí en la Casa de la Cultura de presidenta de la Junta, en un festival de música desde el centro de un proyecto de la Casa de la Cultura en la proyección a la comunidad, con el colectivo de comunicaciones Montes de María, que hoy es un hijo de la Casa de la Cultura, pero que en medio del conflicto tuvo que inventar muchas estrategias para poder sobrevivir y para estar aquí con la vida digna y con la bandera en alto para seguir defendiendo este territorio, pero de forma pacífica, de forma civilizada, negociada. Quería cerrar allí. Cómo no, muchas gracias, y seguimos contigo también más adelante. Tienes mucho que decir, ya lo decía Yair, es que la comunicación da para todo esto, la construcción de paz es precisamente con este trabajo, y lo decía pues Soraya ampliamente, todo ese trabajo y toda la despensa que tiene esa zona de los Montes de María, una despensa para todo el país. Allí, si le prestamos atención, pues por supuesto que tendríamos alimentación, la sustentabilidad en ese tema de la alimentación, de la paz, desde la comunicación, narrativa, voces y conceptos. Iñaki. Buenos días a todas y a todos. Gracias a Fabio Monroy por la invitación, a Yair por el cruce, al profesor Carlos Ramos, a Soraya, con la que coincidimos en algún evento y forma parte de un texto que publicó el Ministerio de Cultura, Sentidos Locales, en el que también tuve la suerte de participar, a Yair, con el que hemos coincidido en varias cosas, entre ellas en este texto al que hace referencia a Fabio, que es el de Narrativas de Paz, Voces y Sonidos, y a Pedro Santana, que le leo de vez en cuando en América Latina en Movimiento. Entonces, bueno, pues estoy totalmente de acuerdo con Yair en que la comunicación es fundamental para la paz. De ahí ese proyecto en el que él con otros compañeros colaboró en uno de los capítulos del libro. Disiento un poquito con él que ojalá todo el mundo que esté cerca de la comunicación estuviera en contra de la guerra. Por desgracia no es así. Tenemos muchos medios que no le apuestan, como yo creo que deberían, al tema de la paz, pero también estoy de acuerdo con él en que es un tema de encontrarse, de confiar, que creo que nos hace falta mucha confianza y mucha comunicación para encontrar esa paz. Y también creo que fundamentalmente la paz es un tema de ciudadanías. Hay que reconocer a las ciudadanías y sus narrativas, que en este país son innumerables y enriquecedoras y aportan, porque narramos para existir, y el tema no está en dicho que a mí no me gusta nada de darle voz. El tema es que nos escuchen, ¿sí? Creo que el tema fundamental para la comunicación y la paz es que seamos escuchadas. Entonces, bueno, pues reitero las gracias por la invitación, no me extiendo más y ahí vamos de a poquito en este interesante conversatorio. Gracias. Sí, Iñaki, fíjate que ese tema del libro que ustedes compilaron allí, tantas investigaciones interesantes acerca de la comunicación comunitaria, en especial de Bogotá, de emisoras comunitarias de Bogotá, eso nos tiene que dar unas luces
para efecto de construir esta comunicación alternativa que logre cimentar la cultura de paz. Para ello precisamente es este conversatorio. Queremos que Pedro Santana, que ya también lo mencionaba Iñaki, que lo lee en ALAI, la agencia latina de Latinoamérica de Informa, así también es, ya lo habíamos dicho, vinculado con la academia, con la Universidad Javeriana, con la Bolivariana de Medellín, que nos hable acerca de esa mirada, de esa visión que tiene, ya no solamente desde la academia, sino también en la práctica. Pedro Santana. Bueno, a todos los contertulios de nuevo los saludo. Yo creo que en Colombia, desgraciadamente, y debemos hablarlo con toda claridad, la mayor parte de los grandes medios de comunicación no han sido favorables a la paz. Digamos, yo creo que esto debe quedar absolutamente claro. Yo tengo dos hechos que quisiera que examináramos. Por ejemplo, el hecho del plebiscito del 2 de octubre del año 2016 y el papel de los grandes medios de comunicación con relación a ese plebiscito que, como todos sabemos, lo ganó el no por 53.000 votos, digamos, en mentira, los fake news que se difundieron masivamente por los promotores del no. Por ejemplo, la famosa ideología de género, o por ejemplo que todos nuestros niños iban a ser educados en la homosexualidad, barbaridades como esas, por ejemplo. O por ejemplo decir que se iban a recortar las pensiones de los pensionados en el país para pagarles 1.800.000 pesos mensuales a los 13.800 desmovilizados de las FARC. Todos sabíamos que en los acuerdos se contemplaba un auxilio que era el 80% de un salario mínimo. Eso corresponde a 760.000 pesos mensuales, que es lo que actualmente todavía se les está dando a estos guerrilleros en proceso de reinserción. Todas estas barbaridades se dijeron. ¿Y cuál fue el papel de los grandes medios de comunicación? Ignorar los fake news, ignorar las falacias que se divulgaron, que después, de manera tardía, el señor Juan Carlos Vélez, que operó, que fue el gerente de la campaña del no, en una entrevista larga que concedió al diario La República, reconoció que incluso los mensajes se habían regionalizado. En la costa eran unos mensajes, otros mensajes eran en el interior, con mentiras, con falacias como las que he mencionado y muchas más. ¿Y qué hicieron los medios de comunicación? Divulgar esto, sin ninguna labor crítica de esclarecimiento para la formación de una opinión pública mínimamente informada de lo que eran esas 347 páginas en las cuales se consignó el acuerdo de La Habana. De tal manera que aquí saco tres primeras conclusiones. Aquí los grandes medios de comunicación son propiedad de los grandes grupos económicos y financieros. Por ejemplo, el diario El Tiempo, City TV, todos lo sabemos que es del Grupo Aval. Sabemos, por ejemplo, que Caracol Televisión, El Espectador, son del Grupo Santo Domingo. Sabemos que RCN Radio, RCN Televisión es del Grupo Ardila Lule. Estos grupos no propiamente han sido amigos de la paz. Y los medios de comunicación y los periodistas no tuvieron una labor, primero, pedagógica. Segundo, no fueron capaces de desmentir falacias tan grandes como las que he mencionado, que son mentiras de tamaño de una catedral. Y por favor, digamos, esta es la realidad que tenemos. Y tercero, al no haber una gran labor pedagógica, la labor de comunicación, simplemente ellos, entre comillas, dijeron que eran neutrales, que había un gran plebiscito y que ellos lo único que tenían era que divulgar los mensajes del sí y los mensajes del no, sin entrar efectivamente a catalogar que en muchos de esos mensajes lo que había eran mentiras, eran falacias, eran cosas que no correspondían al acuerdo. Por ejemplo, todavía, esto es increíble, todavía, por ejemplo, se dice que el gobierno de Santos le entregó el país al castrochavismo, y resulta que el gobierno de Santos le entregó el país a Iván Duque, que hasta donde tenemos entendido no es ningún castrochavista, sino que es un personaje justamente que encarnó todo ese proceso del no.
Y ahora quiero traerlo para concluir en esta primera intervención, con la venia de mis compañeros y de esa experiencia que yo respeto mucho y admiro mucho, la experiencia comunicativa y cultural, y esa lucha que yo no dejo de calificar de heroica de todos estos hombres y mujeres de los Montes de María. Esto es, digamos, se ha convertido en un hito, realmente el trabajo que estas compañeras han hecho a través del Cineclub. Eso, así no hayamos estado allí, quienes tenemos algún contacto con todo este debate de la comunicación, nos parece una experiencia sobre la cual volveré más adelante, alternativa, contrahegemónica, etcétera. Quisiera decir, simplemente como una provocación, mis queridos contertulios y Fabio, por ejemplo, el manejo que se le está dando a la información con relación a la minga indígena. Esto es increíble, digamos. La minga indígena sale del Cauca porque es uno de los territorios mayormente afectados por la guerra. Solo en lo corrido de este año han sido asesinados 167 líderes indígenas en el país, y una parte significativa lo han sido en el departamento del Cauca. En lo que va corrido del año, de las 67 masacres que han ocurrido en Colombia, en el Cauca se han ejecutado 9. Los indígenas han señalado que vienen a Bogotá porque no han tenido mecanismos de protección efectivos del Estado, a pesar de que allí, en esa región del país, es una de las regiones más militarizadas, con mayor presencia de tropas del ejército, de la policía, y sin embargo allí las bandas criminales del narcotráfico, el clan del Golfo, como se llama, o gaitanistas, los disidentes, el ELN, como dijo Soraya ahora, ¿cierto? En el Cauca también, como en los Montes de María en su momento, en el Cauca hacen presencia todos los actores armados, del narcotráfico, de las guerrillas, las disidencias, los paramilitares. Y en esa región del país, que es la más militarizada, el Consejo Regional Indígena del Cauca ha denunciado que hay una connivencia, que hay un enroque entre los destacamentos del ejército y la policía y estos actores armados ilegales que los ligan los intereses de la coca, del cultivo y del procesamiento de la cocaína. Y esto no se debate en los grandes medios de comunicación. De tal manera que los indígenas, lo que, digamos, para gentes como, por ejemplo, Brookman Master, lo escuchamos ayer, yo no sé si ustedes vieron los noticieros, dice que no, que él está sumamente preocupado porque llegaron 10.000 indígenas a Bogotá trayendo el virus del coronavirus, y que esto va a ser el contagio, ¿cierto? Que por donde está pasando la minga va a haber, digamos, una expansión del contagio del coronavirus. Y se dice que no, que el gobierno les está cumpliendo, que esto es una marcha política, etcétera. Y todo esto se dice sin que los grandes medios de comunicación efectivamente desarrollen mínimamente, y con esto concluyo, un proceso ético del periodismo. El periodismo y los medios de comunicación, quiero decirlo para cerrar, son, como diría el profesor Jesús Martín Barbero, en esa obra ya clásica de los medios a las mediaciones, publicada en el año de 1957, su primera edición, los medios de comunicación son un terreno de la disputa política, de la disputa cultural, de la disputa de los sectores subalternos de la sociedad, de los indígenas, los campesinos, etcétera, que no ven en esos medios de comunicación reflejados ni sus intereses, ni mucho menos sus reivindicaciones. Yo dejaría por ahí provocadoramente, digamos, de un tema que a mí me parece que es clave en este momento, que es esta resistencia indígena, ¿cierto?, al genocidio, esta resistencia indígena que nos llama a ser orgullosos de nuestra raíz. Bueno, Pedro, también continuamos, pues ahorita en esta primera hora seguimos con CTV Barranquilla, y por supuesto estamos dándole los agradecimientos a estos canales de comunicación, CTV Barranquilla a través de toda su plataforma, del canal 104 de Claro, 33 Cable Express, el 109 de Cable Éxito, a través de sus redes sociales, al igual que Diario La Libertad en su web, como la cadena radial La Libertad y todas sus redes sociales. A todo este personal maravilloso le damos las gracias, los agradecimientos por permitirnos estar hablando de paz. Es que de ello hay que hacerlo, hay que seguir en esta labor tan extraordinaria con este trabajo conjunto mancomunado, y por supuesto con las emisoras comunitarias, con los canales comunitarios que se han sumado a través de la Federación de Medios
Comunitarios de Colombia, Fedemedios, a través del Sistema de Comunicación para la Paz y Paz, y también hacemos un reconocimiento especial a la red de Red Llanera de emisoras comunitarias del Meta. Aquí en Arca, la Asociación Radio Comunitaria del Atlántico y la del Magdalena, que también han estado muy de la mano con nosotros. Aquí estamos destacando unos apartes del libro de ese que Iñaki con los otros compañeros, con Beatriz Múnera y con Gabriel Ruiz, han recogido tantas palabras, tantos dichos. Hay uno de Federico Mayor Zaragoza, quien fue director general de la UNESCO, y decía: si quieres la paz, prepara la guerra, entre comillas. Dice: ha sido el perverso adagio que la gobernanza masculina ha impuesto, sin contemplaciones, desde el origen de los tiempos. Es para que lo reflexionemos precisamente desde este tema de la comunicación. Y para ello la comunicación alternativa, que es la que estamos pues también manifestando en el sentido de darle participación a aquellos que también merecen ser escuchados. A Carlos Ramos Maldonado le damos ahora pues la más cordial bienvenida nuevamente y la participación en esta oportunidad. Carlos Ramos. Muchas gracias, Fabio. Yo también quería saludar desde este espacio a Carlos Rafael Casadiego, que nos da la oportunidad a través de su sistema ST de Barranquilla, Lumarina Esper, en la cadena periodística de La Libertad, y también pues a John Medina, que está enlazado también con Fedemedios a través de las emisoras comunitarias, y al Colegio Nacional de Periodistas. Ahí está Orlando Villarreal y Betty Barraza pues al frente de esta agremiación sindical que reúne a muchos periodistas del país. Indiscutiblemente el tema de comunicación para la paz cruza muchos elementos fundamentales para poder decir que nosotros tenemos la oportunidad de vivir en una sociedad en paz. Podríamos tenerla, pero es la comunicación, los medios comunitarios, los que nos podrían dar esa alternativa, porque como lo decía Pedro claramente en su intervención, los medios monopólicos, los medios tradicionales de Colombia están dentro de todo ese sistema del aparato ideológico de quienes dominan el Estado. No es el Estado el responsable, es quien domina el Estado, el poder de quienes tienen allí en sus manos la responsabilidad del Estado. Pues el Estado somos todos, y eso hay que meterlo en la conciencia de la gente. El Estado es el territorio, el Estado es la nación, y el Estado también es el operador, a quienes nosotros consideramos Estado. El Estado no es el gobierno, el Estado no es el poder público, el Estado somos todos. Y entonces nos han metido en la cabeza que quienes son operadores del Estado son el Estado. Esto de hace mucho tiempo. Y entonces nosotros nos desarraigamos del Estado y sentimos poca responsabilidad frente a lo que debe ser el desarrollo del Estado. Nosotros somos Estado, y los medios de comunicación han sido cómplices de esa enseñanza histórica, en que quienes tienen el poder del Estado también tienen el poder de los medios de comunicación, y que son los que día a día está escuchando la gente. Y los medios de comunicación estos han pretendido y han logrado en todo su desarrollo histórico manipular el comportamiento social. Lo manipulan de tal manera que nosotros pues le damos los privilegios de la responsabilidad del Estado a una clase política que ha venido dominando hace 200 años y más el devenir del pueblo colombiano. Y la única forma de que nosotros podamos de alguna manera buscar alternativas para resolver el problema de la felicidad social, en la búsqueda del equilibrio económico, en la búsqueda de una convivencia pacífica, son la posibilidad que tenemos todos, sobre todo los comunicadores sociales, en nuestra responsabilidad social profesional, es la de fortalecer medios alternativos. Los medios alternativos serían una base fundamental de la solución al problema de la concientización social para el cambio. Son los medios alternativos. Los medios alternativos tienen que procurar esa intermediación entre la gestión pública y la expectativa de las comunidades para buscar la solución de su territorio primeramente, y posteriormente
pues también buscar la solución a la problemática nacional, porque eso es una línea entre la necesidad de un Estado que vaya resolviendo el tema de la deuda social, de la deuda social, y reconozca que su poder es obedencial, porque es que nosotros creemos que estamos en un Estado coercitivo, ¿verdad? En un Estado de derecho cuando estamos en un Estado social de derecho, y quienes tienen el poder del Estado deben de obedecer al pueblo. Eso de este presidente que tenemos ahora, de que dice que no se reúne con la minga, pues realmente desconoce el poder obedencial. Y él tiene que obedecer a las necesidades y a las pretensiones y a las aspiraciones de la gente. Y son los medios de comunicación los que deben intermediar para que eso se logre. Y los medios nuestros han generado una sociedad caótica, donde nosotros vivimos en una perturbación permanente y una angustia permanente, es decir, generar una sociedad de incertidumbre y de caos, y eso de alguna manera también distrae, y vivimos en una sociedad distraída. Entonces, pues, el camino debe ser nuestro, quienes estamos metidos en el tema de la enseñanza de las comunicaciones y de la construcción de una responsabilidad profesional de los comunicadores, es también decir que hay unas alternativas diferentes y que nosotros podemos fortalecer esos medios alternativos, esos medios ciudadanos, esos medios comunitarios, que lleven a que se intermedie entre la necesidad de un poder público que debe responder a las inquietudes y la necesidad de la gente, y una participación de la gente también a nivel de unas organizaciones sociales que busquen también la forma de participar en el desarrollo mismo de la sociedad. Entonces, pues, creo que el tema es interesante y tenemos, como decías tú, Fabio, bastante tela que cortar, porque esto tiene tanto de largo como de ancho. Gracias. Sí, señor. Sí, señor, y usted ahorita va a seguir con esa exposición tan interesante sobre el tema de los medios de comunicación comunitarios. Tanto así les cuento que les comparto a todos ustedes, a todos los que están viendo y escuchando esta transmisión a través de CTV Barranquilla, de La Libertad Diario y el canal de la cadena radial La Libertad, y también de las redes sociales, los medios de comunicación comunitarios. Desde SWAN, TeleSWAN, nos están informando que están pues también allí pues al tanto de toda lo que se lleva a cabo en este momento, en este conversatorio de la comunicación para el desarrollo social y la paz. Desde Estados Unidos, desde Miami, Patricia Pacheco, muchas gracias, Patricia. Tú también eres una gestora cultural de mucha prestancia de aquí del Caribe colombiano y que lo está desarrollando ahora mismo en ese país del norte. Destacamos igualmente, así como pues mencionamos a TeleSWAN, a Patricia Pacheco, Corregimiento del Morro, desde el Morro Atlántico, Marelvi González, así Eleonora Capuleta desde Bogotá, y desde Sao Paulo, Brasil, Til Silva, extraordinario, nos están allí pues también recibiendo la señal y comentando lo importante que es seguir trabajando esta temática de la comunicación para la paz y el desarrollo social. Consideramos que esa debe ser la ecuación. Muchos consideran que es desarrollo y paz. Hay muchas organizaciones que llevan ese nombre de cualquier región, de cualquier zona del país, y realmente consideramos nosotros que es importante, y para ello ahorita volvemos más adelante con Soraya Bayuelo para que nos hable de ese desarrollo que se requiere para que la paz se dé en el campo colombiano. Pero también queremos que esta mirada, así como lo hemos venido haciendo en los programas que, por cierto, nuestro anfitrión de sala de Zoom, Ernesto Estrada, de la iglesia de Ana Isabel y Unción, ellos están muy dispuestos desde su iglesia, también trabajando por este espacio interesante de la construcción de paz. Nos ha hablado del perdón. Ahora hagamos insistencia en esta parte, Ernesto Estrada, lo concerniente a la comunicación para la paz. Hola Fabio, nuevamente un saludo para todos y para todas. Es un honor ser parte de esta iniciativa. Decía San Francisco de Asís que la paz que anunciamos con las palabras esté primero en nuestros corazones, y creo que es un propósito de todos y todas en este espacio
desde nuestro corazón promover la paz. Y creo que me sumo a la totalidad de los comentarios, haciendo un énfasis quizás en que la comunicación asertiva en este tema de la paz ha sido vital. Fíjense que como comunicadores, creo que la mayoría, si no lo somos de profesión, lo somos por el ejercicio de la vida y de las opciones políticas y también sociales que tenemos. Tenemos un horizonte, por ejemplo, cuando ocurrió lo del plebiscito, yo creo que como comunicadores ese ha sido uno de los fenómenos para hacer un mayor análisis y estudio de caso de cómo una comunicación que no es asertiva, que no es pertinente, que no tiene los elementos, se puede tornar tan confusa y disímil de sacar adelante, y sobre todo cuando los contrapesos también por los medios de comunicación tergiversan, confunden. Entonces yo creo que en el tema de la paz, desafortunadamente en el entorno colombiano, la mayoría de medios masivos de comunicación tienen unas apuestas preferenciales que no ayudan mucho tampoco a que haya ese eficiente contenido de paz, de apuesta por la paz, desde los medios capitalinos, quizás en las regiones, lo territorial le apuesta un poco más a la paz, pero es muy complicado y seguimos teniendo hasta el día de hoy, fíjense lo que está pasando, por ejemplo, con la Minga, todo lo que está ocurriendo comunicacionalmente con este fenómeno de movilización. Si uno mira la mayoría de medios capitalinos, pues no quiero generar con esto una polémica, pero hay una orientación muy fuerte a deslegitimar el legítimo uso y el derecho de la protesta, de reclamar, de hacer sentir una voz de nuestros pueblos ancestrales que vienen siendo asesinados y que vienen siendo devastados desde hace tantos lustros atrás, y simplemente se deslegitima con el tema de la infiltración o palabras, porque quiero hacer el uso de la palabra, ¿no? Se toman palabras, eufemismos. Entonces, creo que este entorno en el que se ha decidido en este cuarto encuentro trabajar la comunicación es oportuno. Celebro a cada uno de mis compañeros y compañeras por el esfuerzo que hacemos desde lo territorial, pero creo que necesitamos los medios alternativos de comunicación trabajando muy fuerte en esto. Necesitamos tomar conciencia desde las universidades, desde los movimientos sociales, de la necesidad que nos urge de comunicar bien a un país como Colombia, tan polarizado, el tema de la paz. Yo dejaría ahí, y creo que ese ha sido un esfuerzo también desde nuestra comunidad, apostarle a la paz. Cada esfuerzo, cada capacidad que podemos sumar para que la paz se consolide en nuestro país, finalmente va a ser importante. Por eso destacaba la frase de San Francisco de Asís, porque si hoy estamos hablando de paz, que realmente desde nuestros corazones ese sea un ejercicio de cotidianidad. Gracias, Fabio, por la oportunidad, y a los compañeros. No me quiero extender en el uso de la palabra porque sé que hay mucho más en ustedes por decir también, pero yo me remitiría a eso. Creo que tenemos una responsabilidad enorme con utilizar cada espacio que podamos dialógico, utilizar la palabra como fuerza de movilización para la construcción de paz. Gracias. Así es, y por supuesto que vamos a continuar. Aquí tenemos vamos a destacar la permanente vinculación hacia la paz. Aura Pareja Benítez, la felicitamos, ella también ha estado muy, pero muy de la mano con el tema de la defensa por la paz, defendamos la paz. María Esperanza Carrillo Calderón, nos desea bendiciones, a usted también, María Esperanza. Jairo González, presente. Luz Gómez Ortiz, buen día, bendiciones. Livia Castro, Dios nos bendiga a todos, así sea. Antonio Armenta, la Armenta, lucha, resistencia y resiliencia de los pueblos indígenas zenú y de negros y libertarios. Comunicación desde y hacia la participación ciudadana emancipadora para construcción de paz permanente en Colombia. Tiene toda la razón Antonio Armenta. Excelente espacio, nos vuelve a decir Aura Pareja, y gracias a ustedes por estar en esta vinculación constante con este propósito de construir paz desde cada uno de los rincones del país y de toda la nación. Antonio Armenta insiste en el tema del acuerdo, que siga un proceso ciudadano permanente, con diálogos a todo nivel. Más que lograr paz a corto plazo es buscarla en armonía, respeto por la vida, ejercicio de deberes y derechos, poder de la palabra, interculturalidad
reconocimiento, autorreconocimiento, identidad cultural, pedagogía de los medios comunitarios para la prevención de conflictos. Así es, precisamente una cultura de paz y convivencia. Paz en paz, así le hemos llamado. La docente, hay docentes que están muy vinculadas, por cierto, Dina Mosquera, gracias por estar con este propósito también de construir paz. Así lo mismo Emmadoris López Rodríguez, también ambas de la Universidad Simón Bolívar. Además, Emmadoris López es de la Red de Mujeres contra la Violencia, docente investigadora de la Universidad Simón Bolívar. Todo este personal está multiplicando este propósito y este deseo de paz, y que por supuesto, a los medios de comunicación en especial, que nos están dando esta oportunidad en este momento de estar llevándole estos comentarios a ustedes, eso sin CTV Barranquilla, sin La Libertad, por supuesto. También hacía ya la mención de nombres muy especiales, tanto de Rafael Casadiego como de Luz Marina Esper y de todo el personal. La verdad que si destacamos en CTV Barranquilla, Keider Herrera, Vanessa Saldarriaga, ha estado muy ocupada ahorita, está con el compromiso de acercarse, pues, a estar con nosotros en una oportunidad muy pronta para que hablemos de esta visión de paz. Así igual en La Libertad está Valdir, está otros compañeros allí que vienen realizando labor interesante y muy comprometidos con todo cuanto llevamos a cabo aquí al respecto. Queremos volver con Soraya Bayuelo porque es mucho. Ahorita estamos mencionando precisamente que el desarrollo es necesario para lograr la paz. ¿Y qué más que el desarrollo con los campesinos, con las campesinas? El desarrollo desde donde debe ser, desde donde se genera ese cúmulo de alimentos, que por cierto hay que apuntarle a la seguridad alimentaria. Soraya Bayuelo. Muchas gracias, maestro Fabio. Bueno, sí, el desarrollo también dependiendo cómo lo mire cada quien en su perspectiva, ¿no? Entonces, a lo mejor antes del conflicto armado en los Montes de María se sostuvo toda esa economía sustentable, sostenible, campesina, con los frutos propios de la tierra, las propias cosechas. Puede que en algún momento dado estas fábricas de tabaco que vinieron implementaron todo lo del monocultivo del tabaco, y los terratenientes pusieron sobre las tierras de nosotros el ganado, ¿no? En un momento dado hubo algodón. Siempre vino de afuera ese tipo de acciones de la economía de esa mayor escala, pero esta economía que es cotidiana, que es sustentable, que se puede medir, que tiene toda la posibilidad de abrir un mercado y ser polo de desarrollo, teniendo en cuenta el punto estratégico de Montes de María, es lo que no se ha visto con las políticas públicas en materia de lo agrícola del Estado, y menos cuando los gobiernos también que han llegado no han tenido esa visión ni esa misión. Antes por el contrario, creo que uno de los fenómenos o una de las causas principales, por eso le decía yo que no lo digo yo solamente, sino los que han estudiado también a Montes de María, que está sobredimensionado en estudios, pero que tampoco aporta en algún momento dado para hacer ese cambio sustancial, integral, transformador que se necesita, sino que siempre hay algunos puntos de interés y se hacen énfasis en cualquiera de las agendas que han puesto sobre este territorio quienes tienen intereses, un día de poner la guerra, otro día de poner la paz, y todo ese poco de ruido, tanto de la guerra como de hacer la paz, han venido a hacer aquí una intervención y sobreintervención, pero finalmente quien tiene la palabra en las comunidades y el territorio, y no los escuchan, no nos han escuchado ni antes, ni durante, ni ahora de nuevo. En ese sentido, hubiese sido importante mirar ese desarrollo social integral, transformador para la vida digna. Entonces, lo que se pone es unos monocultivos, ahí donde en el mismo mapa que hubo las masacres y los desplazamientos hay monocultivos de teca, de palma,
de eucalipto y de toda la industria, agroindustria que nos quieren decir ahora. Y muchos en el territorio también se prestan para ese tipo de cosas y le hacen el juego a ese tipo de política, y quien no piensa así, entonces contrario, y hay que eliminarlo. Y eso es un círculo vicioso que no va a poderse conseguir la paz de verdad, como digo yo. Entonces hay que seguir luchando por esa paz de verdad integral, transformadora. Por ejemplo, esa oportunidad que teníamos de poder seguir implementando este acuerdo de paz en La Habana, que no se ha cumplido del todo, porque siempre ha estado a media. Sin embargo, no se puede entrar en el juego de que está hecho trizas totalmente, de que no fue una realidad. Lo que no es la realidad es la implementación, y la realidad es lo que pasa, que está de nuevo el círculo vicioso sobre la muerte, y matando a los excombatientes, o matando a quien hable de paz, o estigmatizando, o señalándolo, o amenazándose. Entonces, por ejemplo, si la paz, hablaba Ernesto de ese perdón, o de lo que significa hacer una paz desde el interior mismo individual, pero también en lo colectivo. Pero yo hablo en esa paz también que nos lleva a la reconciliación, también. Esas pedagogías de la paz que han sido chatas, que no se ha hecho lo suficientemente esa pedagogía con conciencia, porque creen que hacer la pedagogía es como cuando miran a los medios de comunicación, que son medios de información. Están viendo una comunicación desde la información, en donde tú pones una cuña, pero encima de eso la cuña te la paga el mismo Estado a través del político de turno, pero además de eso del mismo gerente, que tú no puedes patear la lonchera. Por eso yo no concebía nunca que uno, saliendo de la Autónoma del Caribe, que es la única facultad en ese momento que yo estudié que había en la costa caribe colombiana, que con mucho sacrificio uno iba allá a la Autónoma para después venir a decirle que un alcalde, o que un gobernador, o que un gerente de una lotería te tenga que dar una cuña en un cupo para que tú puedas ser periodista. Entonces esas cosas son como desde la ética periodística también no. Y somos sujetos de conocimiento. En eso nos paramos nosotros. Y también no ponerte a hacer cosas que no te correspondan. A nosotros nos han dicho 1000 veces, oye, ¿y ustedes por qué no hacen iniciativas campesinas de siembra? Hombre, si nosotros no somos esto, somos de comunicación, y estamos en este momento comunicándonos y haciendo este tipo de acciones. Entonces vamos a seguir dimensionando qué tiene que ver la comunicación para narrar desde otro ángulo, qué tiene que ver la comunicación para nosotros, por ejemplo, narrar la memoria en el momento en que nos pensamos. ¿Quién nos va a narrar? ¿Los mismos de afuera? ¿Quién va a tomar decisiones por nuestra voz propia, pública y política? Los que vengan de afuera con un lenguaje oficial y unas maneras oficiales de narrar lo que aquí pasó, o tendríamos que nosotros empezar a hacer nuestras propias metodologías, juntarnos en medio del conflicto, y entonces en ese momento nosotros tendríamos que seguir trabajando mancomunadamente con los que saben también de este tipo de luces que nos dan en la investigación, que nos dan en las maneras de hacer las metodologías. Y por eso es que las universidades, yo sí destaco aquí hoy el papel de la academia y de las universidades, pero también de los medios ciudadanos y comunitarios, que se han mantenido resistentes y resilientes también. Entonces los medios comunitarios, para hacer la propaganda de la paz, le decían, oye, ves toda esta propaganda que manda el comisionado de paz, pero nadie pensaba, oye, ¿y eso cuánto cuesta para la emisora comunitaria, para que se sostenga también? O esto tienen una contrapropuesta hecha desde el mismo territorio para hacer una estrategia de comunicación que llegue diversa a los distintos territorios de lo que es este mosaico maravilloso que es Colombia, y que son los mismos Montes de María, que es el Caribe colombiano. Cuando yo vi al Heraldo, al Telecaribe, haciendo un énfasis sobre lo que pasaba aquí, pareciera que el Telecaribe centralizado en Barranquilla, y me perdonan si yo soy tan franca, solamente existiera el carnaval o lo que existe en Barranquilla. O sea, el resto del Caribe no existe. Sí, existe porque en La Guajira se murió un niño y es la noticia nacional, o porque los zuletas hablaron mal de la mujer y entonces sale a nivel nacional, o porque un medio de comunicación se vislumbra desde La Guajira porque ahí salió un tipo hablando, pero nunca muestran la otra cara de los medios de comunicación, ni las noticias, ni la información en el contexto colombiano. Entonces se habla de la hegemonía de los medios masivos
comerciales que tienen una línea editorial marcada y que ellos no se traicionan, porque para eso fueron hechos. O sea, Caracol, RCN y todo lo demás del tiempo, lo dijo el profesor. Los dueños de esos medios son los dueños de la hegemonía del poder, lo dijo el mismo Carlos Ramos. Eso no es una cuestión de descubrirla nosotros ahora aquí. Esas 350 mujeres y 100 hombres que vivían de ese sustento para sus hijos. Esa noticia es la que a mí me interesa, qué pasó con esas 300 mujeres y su familia y qué pasó con estos tipos. Entonces son así las miradas, tanto adentro de nosotros mismos como los colegas, como los medios hegemónicos, como los otros medios. Entonces, como nosotros no somos en medio, sino que somos casi que una mediación, como un pretexto. Fue cuando dijimos, entonces vamos en un consejo de una cifra y no es una noticia. Que un titular no borra otro titular. Y por eso es que aquí luchamos. Cuando hubo una audiencia pública de la Ley de Justicia y Paz en Mampuján, allá, primero que se equivoca la juez diciendo que es una masacre de Mampuján, la sentencia de Mampuján, cuando no es la sentencia de Mampuján. Mampuján hizo un desplazamiento forzado, pero la masacre de Mampuján no existe, porque existe la masacre de las brisas en el corregimiento, en el corregimiento de San Cayetano y las brisas en la parte veredal toda de San Juan de Pomuceno. Obviamente que quien conoce a Monte de María sabe que hay un corredor también estratégico chiquitico entre estos cruces que son Palenque, con la Bonga que se desplazó Mampuján, que estaban pegaditos ahí, y la masacre es en la prisa. Es como una cruceta que hay ahí en donde otrora las comunidades se encontraban. Y era tan importante ese lugar. Hoy está sembrado de teca todo alrededor. Y hoy está sembrado en los muertos que están ahí, los 14 campesinos. Entonces hoy no hay sino una impunidad sobre ese tipo de masacres. No hay un seguimiento en Justicia y Paz que haya reparado a esas víctimas, ni a esa familia. Sin embargo, ¿qué hicieron las familias en esa sentencia? Cuando llegaron los postulados a pedir perdón, que no le avisaron incluso a la comunidad que eso iba a pasar. Eso fue una irresponsabilidad, porque es una comunidad que se hubiera quebrado psicológicamente peor. Sin embargo, ¿qué hicieron los líderes y lideresas? Tranquilos, pueblo, aquí nosotros no podemos actuar como él. Vamos a extender la mano. Y la señora Esterlinda dijo al mismo Diego vecino, ¿por qué me robaste en mis manos y mis pies? ¿Por qué me mataste en mi corazón? Sin embargo, él no le contestó una palabra. Y Rafael Pozo le dio el perdón, y la gente de Mampuján le dio el perdón, y nosotros le hemos dado el perdón. Y nosotros hemos ido a La Habana a mirarlos a los ojos y a extenderle las manos. Entonces no podemos seguir siendo estigmatizados y siendo vistos como que esto no valió la pena. Claro que valió la pena ir a La Habana, claro que vale la pena hacer un proyecto de paz con la AUC, con la FARC, con el que sea, y con estos grupos que ahora, después que dejaron esto de nuevo solo, porque no simplemente el acuerdo, no simplemente el punto de desarrollo rural económico, no se implementa la participación política, no se implementa el centro que somos nosotros las víctimas, de todo no se implementa, pero existe una justicia integral restauradora, que es la JED y que es la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. ¿Cómo podríamos nosotros en nuestros relatos desde la construcción de la memoria, adelantándonos un poco que algún día hubiese una Comisión de la Verdad? Fue cuando decidimos en ese consejo de redacción decir, el quite tiene que ser así, que no nos vengan a seguir narrando de afuera, ni los colegas, ni los investigadores, ni los otros, sino que empecemos a narrar nosotros con nuestra propia voz pública y política. Y por eso fue que inventamos el cine, y por eso fue que inventamos el Festival de Cine, y por eso fue que inventamos el Mochuelo, que son los canales o los pretextos. Pero la intención es que la gente misma narre, para que cuando algún día hubiese una Comisión de la Verdad, esos testimonios desde la misma sociedad civil afectada no estuvieran mediados ni por el informe de la Fiscalía, ni por el informe de la Policía, ni de la GIA, ni de ninguno, que también nos iban a narrar desde afuera, y mucho menos si algún día hubiese un centro de memoria que hubiese nada más contado desde un lado, o que tuviera la posibilidad hoy, como cuando hay un cambio de gobierno, hay cambio de perspectiva. Anteriormente el director del centro de memoria era muy afín con la escucha a las víctimas en esa dimensión. El de hoy no, el de hoy dice que ya las víctimas están suficientemente documentadas y que él se tiene que encargar ahora con esta política de este mandato actual, es de las víctimas de los héroes de la paz. Entonces, en ese sentido, si uno no está narrando desde donde está, ese es un testimonio que puede ser muy significativo en este momento en los informes de la Comisión de la Verdad, y sabemos que la verdad no va a salir nunca,
porque lo primero que se pierde es la verdad y la confianza en un conflicto armado. Hay que trabajarle a ellos. Pero por lo menos hay que trabajar ahí, profe, y esos son los énfasis que debiéramos hacer los alternativos y ciudadanos. Fíjate que para ello, si me permiten una pequeña intervención, por favor. Sí, Ernesto. Yo diría algo, yo creo que hay que usar favorablemente esta teoría de Edgar Bernal del miedo y manejar a la gente con miedo. Yo creo que tenemos que usar favorablemente también la construcción del consenso, o sea, y yo creo que ahí nos ha faltado, quizás, aunque hemos hecho un esfuerzo por articular, por unir, hay que hacer una construcción del consenso mucho más intencional para poder enfrentar toda esta marea del miedo, porque se viene otra vez, o sea, y ya está, y se está robusteciendo, y esta va a ser nuevamente la política, a menos que algo cambie en el eje comunicacional, pero creo que lo tenemos que hacer desde las regiones, o sea, insistentemente las regiones tienen que hacer una construcción de su propio consenso, de su propio eje comunicacional, y estas cosas que tú destacabas ahora son relevantes contarlas, y no hay que cansarse de contarlas, porque es que en el otro extremo no se cansan de contarnos otra realidad, ¿sí? No desisten mañana, tarde, tenemos esa construcción del consenso en esos medios hegemónicos. Entonces yo creo que un poco parafraseando a Chomsky cuando habla de cómo nos venden la moto, entonces yo creo que hay que contravenderle, entonces no será la moto, vendamos la bicicleta, ¿no? Que es más amigable, para parafrasear ese ejercicio comunicacional. Pero yo insisto en eso, creo que hay que aprovechar estas plataformas, toda esta capacidad que hay de profesionales, de gente en las regiones, y territorialmente construir, porque también quiero hacer una crítica, espero no salir quemado en ella, pero creo que también los medios alternativos locales de comunicación y emisoras tienen que hacer un viraje en sus contenidos, y hay que atreverse a decirlo también, porque muchas de estas emisoras, muchos de estos salen a ser más bien competencia de los medios comerciales, sus contenidos, y usted va a buscar espacios allí para hacer difusión de este tipo de cosas, y no se puede, o si lo hay, se lo dan a la 1 o 2 de la mañana. Entonces, o sea, ahí tenemos que mirar cómo hacemos también esa economía del consenso y cómo construimos pedagogía comunicacional para el cambio y para la paz también. Gracias, Fabio, compañero. Perdón por el abuso. Que puede estar al servicio del desarrollo y del cambio. Es decir, nosotros no solamente podemos estar formando como industria, formando gente que vaya a un mercado laboral con el ánimo de un beneficio muy particular y mirando cómo subsiste en el desarrollo de su vida, ¿no? Nosotros también tenemos la gran responsabilidad de formar comunicadores que tengan en su conciencia la necesidad del cambio de su entorno, de aportar en la responsabilidad social profesional, de aportar bastante. Y muchos ejemplos existen, pero es que desde ahí podemos nosotros arrancar, deberíamos arrancar. ¿Cuántas universidades están formando comunicadores? Muchas. ¿Cuántas hay, por ejemplo, el caso de Barranquilla? Muchos. ¿Y cuántos estudiantes tenemos nosotros, por ejemplo, de toda la región? Yair, ¿cuánto tiene la del Norte? Yo fui profesor de la del Norte 10 años y fui fundador del programa de comunicación social de la del Norte también. ¿Y cuánto tiene la Javeriana de todo el país? Nosotros aquí tenemos estudiantes de La Guajira que viven en los municipios. Incluso ahí hay unos estudiantes nuestros metidos en Pandoro, allá en el proceso, en el campamento de paz, y ahí también otros que vienen de cualquier tipo de territorio de la provincia y que deberían de salir con esa conciencia de que los medios alternativos también son una solución para el desarrollo de sus comunidades, para el desarrollo social. Y el medio de comunicación alternativo no significa únicamente hacer un medio escrito o buscar una emisora comunitaria. Hay muchas otras alternativas que incluso son rentables. Hoy la tecnología nos da muchas posibilidades, ¿verdad? Y en el suroriente de Barranquilla se está armando un proceso muy interesante de medio alternativo comunitario a través de la web. Ayer hubo una reunión y el miércoles hay otra reunión, y vamos a estar apoyando el fortalecimiento de esos procesos. Yo creo que nosotros tenemos bastante responsabilidad, y la universidad no es que sea la institución únicamente
para formar profesionales que vayan al campo laboral y buscar sus beneficios y de alguna forma pues desempeñar su trabajo en el campo real, sino también dentro de la conciencia ir generándole en el proceso de medios y mediaciones, bien lo decía el profesor, allí hay una cátedra interesante sobre generación de conciencia, la misma clase de ética, todas las asignaturas pueden servir para esto y todos los profesores deberían también de ser allí unos generadores de nueva conciencia y creo que allí nosotros podemos comenzar un proceso de transformación, lo hemos venido haciendo, sí, pero hay que todavía insistir más para que cuando se salga, no solamente se salga con el interés del arribismo, de decir soy el mejor profesional porque escribo crónica, porque escribo reportaje, sino también que la conciencia le diga, como dice la canción, la conciencia me dice, ¿verdad? Que la debo querer. Bueno, nosotros también salimos profesionales para querer el desarrollo y para querer el cambio, y la mayoría de los que están allí no vienen dentro de los sectores privilegiados porque eso van a estudiar en otra parte, vienen de sectores sufridos, que han estado allí con el privilegio de poder entrar a una universidad, porque todo el mundo no tiene ese privilegio, pero que tal vez lo que aprende allí no solamente es el conocimiento básico de lo disciplinar, sino también unos niveles formativos para la transformación y el cambio. Allí nosotros tenemos toda una oportunidad. Soraya es un ejemplo de eso y cuánto nos agrada todo este proceso que ha venido implementando Soraya en los Montes de María, ya no sola, con todo un equipo, todo un proceso de muchos años. Ella únicamente de pronto es la cabeza visible porque alguien tiene que ser visible, pero de todas maneras es todo un proceso que ella ha transformado y me gusta esa experiencia de ella. Creo que amerita mostrarla permanentemente y nosotros, Yair, profesores, creo que somos conscientes de que somos nosotros unos elementos fundamentales para generar conciencia en estos nuevos muchachos, que son los que podrían generar también a través de la comunicación el cambio y la búsqueda de la convivencia pacífica y el desarrollo social, porque no solamente es el diálogo y la paz, y nosotros nada más cuando hablamos de paz creemos que la paz es únicamente lo que encontramos en ese acuerdo entre la FARC y el gobierno. No, señor, no, señor, eso es apenas un proceso allí de 13.000 militantes de una forma de resistencia armada, pero vayamos a cualquier barrio, ¿verdad? Metámonos en Rebolo, allá en la zona negra, y miramos también todas las dificultades que se perviven allí y que la paz, ellos no están metidos en el tema de la violencia armada, pero ahí hay unas dificultades fruto de toda la explotación económica que ha venido sufriendo el pueblo colombiano. Entonces, nosotros somos definitivamente unos agentes de transformación a través de la formación de nuevos comunicadores. Bueno, ha despertado tanto el interés que, bueno, fíjese cómo de una u otra manera pues se está vinculando con el, ya no solamente conversatorio, sino cuasi debate, porque hasta la mirada del profesor Carlos Ramos hablando de esa mea culpa de los docentes, de los profesores en la cátedra de comunicación, en esas facultades, bueno, ya lo indicó, y también estamos aquí reconociendo ese papel que han tenido las mujeres, en especial con Soraya Bayuelo. La destaca Madoris López diciendo: Soraya, mujer aguerrida y muy berraca, fuerte y evidencia de resistencia por nuestra Colombia. Elvira Altamar también ha estado comunicada, al igual que de la Red Vida, Johnny Alberto Muñoz Enrique. Está Elvira Altamar, todos están conectados y les agradecemos porque eso nos anima a seguir adelante. Especialmente, fíjense, ya nos están indicando que desde Luis Emilio Rodríguez Duarte, Exitosa Estéreo 107.8, emisora comunitaria de Villavicencio, en el Meta, presente. Luis Emilio, muchas gracias a todos los que están conectados y a todos los que están vinculados con esta transmisión. Natalia Cárdenas Gordon, excelente espacio de discusión y construcción de ideas, de eso se trata precisamente. Natalia, muchas gracias. Y habla también de Soraya, mujer de toda la admiración de ella. Se sintoniza igualmente Edith Vergara Baldovino, Camilo Monroy, Maribel Rodríguez, Jimmy Ferreira, colega, periodista. Este es un aguerrido periodista, gran amigo, por cierto. Y a Harold Enrique Varela Glenn, es abogado, es extraordinario, maravilloso joven que está saliendo adelante contra viento y marea. Tiene una condición de salud que de pronto pues a cualquiera no lo hubiera facilitado
el que esté dándose en este medio, en el medio jurídico. Blas García Noriega del CERPAC, de la Coordinación Latinoamericana, de la CLAR. Gracias a todos los que han estado pues apoyándonos en esta gestión, en esta labor, así también Tatiana Brujés Obregón de Naranja Cultural, programa extraordinario. Ahí tenemos pues todo lo que estamos destacando poco a poco en lo que se han ido conectando y seguiremos dándole ese reconocimiento. Otra vez lo manifestamos, gracias. Gracias porque estamos hablando de paz. Estamos colocando en la agenda este tema, esta temática, estos diálogos de paz, y ahora pues lo hemos hecho desde diversas perspectivas, desde las regiones, ahora desde la comunicación. Comunicación para la paz y el desarrollo. Volvemos con, pues bueno, Yair Vega. Yair, usted que ha trabajado también como lo han hecho, ahorita vuelve Iñaki a hacer su remate, y Pedro Santana también. Yair Vega. Sí, no, yo creo que para ir apuntándola toda. Un poco en la línea de lo que decía el profesor Santana sobre el tema de los medios masivos, yo creo que se ha estudiado bastante. Yo creo que se ha estudiado, por ejemplo, toda la narrativa que los medios han tenido para crear un enemigo, o sea, para crearnos a nosotros el enemigo que ha sido las FARC. Y mira cómo al país lo han convencido de que los crímenes de la FARC no son tan terroríficos como son los de los paramilitares. Yo creo que hay una narrativa y uno dice, pero ¿por qué vemos uno de una manera y vemos otro de otra manera cuando uno debería ser todos los crímenes? Hay que rechazarlos, digamos, no es un tema de enemigo o amigo o de que los más cercanos son, pero ha habido unos encuadres narrativos que han construido ese relato. Igualmente se ha hablado mucho y se ha investigado sobre la diferencia entre el periodismo de guerra y el periodismo de paz. El periodismo de guerra que simplemente narra las balas, los muertos, las cantidades, pero no enfatiza en las causas estructurales que hay detrás del conflicto para permitirle a la gente entender por qué se dan los conflictos y por qué razón tenemos que acabarlos. O sea, y entender que por qué razón se sientan el gobierno con las FARC sobre la mesa y aparece un documento de 300 páginas con temas de desarrollo rural, narcotráfico, porque hay unos problemas estructurales que están detrás del conflicto y que hay que abordarlos como tal. Entonces, y lo mismo que narraba ahorita, que él citaba frente al tema de cómo nos narran a nosotros la movilización de las organizaciones sociales. El absurdo de decir que precisamente los indígenas tienen la mayor cantidad de tierras del país y que no son productivas, cuando precisamente lo que nos están ayudando es a defender y a cuidar la biodiversidad del planeta, nos están ayudando a preservar los páramos, a preservar, es decir, si no fuese por eso no tendríamos reservas porque estaríamos arrasando todo realmente, como si el tema de la tierra fuera solamente coger y arrasar con monocultivos o con cosas como esas. Entonces yo creo que el tema es que no nos están ayudando a entender lo que pasa, y al no ayudarnos a entender, pues sí, si no tenemos cómo entender, finalmente somos susceptibles de manipularnos para... Y ahí es como la invitación a que cada uno piense sobre esas narrativas. Yo por mi parte me he dedicado más como a mirar el otro lado, digamos, como desde que comenzamos, que cuando nos conocimos con Soraya, porque yo también creo que la academia tiene como el rol también de darse cuenta por dónde están pasando otras cosas también. Yo creo que sobre el rol de los medios masivos, la propiedad se ha discutido, sigue siendo un problema muy complejo, pero también sabemos que desde otros lados se viene trabajando. Y parte del rol de la academia también es darle respaldo a eso, ayudar, apoyar, establecer relaciones. Nosotros con el colectivo venimos trabajando hace más de casi 15 años. Hemos escrito con Soraya sobre el colectivo y a veces no hemos escrito porque no siempre es el tema extractivo de ir a hacer el paper, sino es establecer relaciones de mutuo aprendizaje. Donde ahí está el libro, donde está lo que le vamos quitando la guerra a medios ciudadanos en contexto del conflicto armado en Colombia. Es también poner sobre la mesa donde la academia ayude también a respaldar y argumentar los procesos de lo que se están haciendo en las comunidades. Y el colectivo ya tiene una experiencia muy grande trabajando no solamente con la Academia Nacional, sino internacional, con Argentina, con Ceci Cerazo, bueno, con poca gente. Igual, por ejemplo, el trabajo que nosotros hemos hecho con las radios comunitarias. Hay una parte que está en el libro que muestra Soraya ahorita, pero también acabamos de mirar sobre el texto que publicamos en el libro del que hablaba el profesor Iñaki.
qué es la importancia de lo que está pasando con ellos. Nosotros, por ejemplo, ahorita mismo llevamos ya hace un par de años, como 3, 4 años, un trabajo regional con la Alianza Caribe. La Alianza Caribe, que es una red de organizaciones campesinas, indígenas, urbanas, que trabajan en procesos de comunicación. Aquí es la comunicación conectada con los procesos sociales, desde Montería hasta La Guajira. Entonces, ¿y qué hacemos? Conversar, trabajar, articular, planear. Seguramente más adelante saldrán publicaciones. No es el problema. El problema es cómo se construye país y cómo se pone sobre la mesa ese país que no es visible. Yo creo que a veces uno no puede poner en competencia lo que hace un museo itinerante con lo que hace Caracol y RCN, porque son cosas distintas. O sea, hay una lógica territorial, hay una lógica para un público en particular. Y así como también hay procesos, por eso digo, en radios comunitarias hay procesos de muchas otras dinámicas que nosotros necesitamos poner sobre la mesa. Entonces yo creo que, por eso digo yo que Comunicación para la Paz es un espectro grande, ¿no? Desde cuestionar la lógica de lo masivo, de lo que está pasando, de la manipulación, de la lógica de los medios de redes sociales, pero también digo en este caso de reivindicar ese trabajo, como lo señalaba algún día Clemencia Rodríguez y Janine Elgassi, decían construir el país desde lo pequeño, porque hay un país que se está construyendo ya desde lo territorial y es que el conflicto realmente marca mucho en lo territorial, porque precisamente ahí es donde también necesitamos como dar ese viraje, y por eso me parece tan importante lo de la Minga y que la Minga vaya a Bogotá, porque es que la gente de Bogotá vota por un gobierno democrático para la ciudad, pero vota por un gobierno autoritario para el país. Es decir, el tema es que entre más distantes estamos de los problemas de la guerra, a veces mucho más somos condescendientes con estas ideas guerreristas. Entonces, lo de la Minga es muy importante también porque tenemos que ir más allá, entender por qué razón, cuál es el problema del asesinato de líderes indígenas, cuál es el problema del conflicto que se está viendo en el territorio, que si desde el centro no se quiere entender y no se quiere ver, pues va a venir al centro a decir aquí estamos y estos son los argumentos. Eso comunicacionalmente es una estrategia supremamente potente, porque finalmente es poner en escena y poner en el debate. Los medios masivos, yo no esperaría nada, ellos van a seguir porque ellos tienen una lógica. Yo estoy preocupándome cómo hacemos desde los otros lados, cómo ponemos, porque ya, y no solamente es la respuesta, a mí me gusta mucho el proyecto de Soraya, porque además es un proyecto desde la cultura. Porque es que a mí la antiviolencia tampoco me parece, o sea, como simplemente el discurso en contra de la violencia queda anclado también de la violencia. En cambio, el de la cultura, de la convivencia, ese va más allá, es mucho más profundo y se ancla mucho más en la sociedad. De hecho, tiene más posibilidades de hacer conexión con otros públicos que a veces no son tan proclives al tema de la convivencia y de la paz. Bueno, Yair, ha sido bastante explícito y de verdad que tocando una mirada bastante global de todo esto y ese digamos esa labor que tienen ahorita esos medios hegemónicos en los que hacen como especie de caja de resonancia cuando decían hay buenos muertos punto, muerto y punto, ni bueno ni malo ni regular, bueno, malo, regular, nada que ver, muerto, un muerto. Y lo del tema de las masacres, que también pues de manera cínica han querido cambiarle el nombre. Ignacio, seguimos con ese análisis que ustedes hicieron de la paz en Colombia desde la comunicación, esas narrativas, toda esa visión que ustedes tuvieron, para que nos lo compartan en este momento. Y gracias antemano una vez más. Gracias a ustedes, gracias a todas las participantes. Antes de responder directamente a lo que me plantea Fabio, me gustaría retomar algunos de los testigos de mis compañeros de panel, porque creo que yo decía en mi anterior intervención que para mí la paz es un asunto de ciudadanías, y yo creo que esa es la parte importante en la que se junta la responsabilidad de quienes somos
docentes, pero a la vez somos comunicadores, pero a la vez somos periodistas, pero a la vez, en definitiva, tendríamos que ser todas y todos ciudadanos. Y las narrativas que se tienen que escuchar, y de ahí la importancia, creo, del libro que coordinamos, es que hay que escuchar las narrativas de esas otras ciudadanías, porque, querámoslo o no, las que se escuchan, aunque como dice Yair y tiene razón, en muchas partes de las regiones se escuchan más las emisoras comunitarias que las, mayoritarias. Caracol, una alternativa al Espectador sería El Tiempo, o El País, o El Heraldo, ¿no? Una alternativa a Santos era Zuluaga, y eso no quiere decir que fuera mejor ni peor ni nada. No, entonces, creo que habría que hablar más de comunicación alternativa, que, como decía el maestro Roncagliolo, tiene que ser algo que vaya en positivo para la mayoría. También habría que definir qué entendemos por paz. En ese tema de la ciudadanía, cuando Pedro Santana dice lo de la victoria del no, precisamente yo creo que la victoria fue del pasotismo de la mayoría de la ciudadanía que no participó en el plebiscito, ¿sí? Quien triunfó en el plebiscito fue la abstención. Y luego nos dimos con los palitos en la espalda para empezar movilizaciones al día siguiente de que vimos que no había ganado el sí, porque dábamos por descontado que el sí iba a ganar, porque en las regiones ganaba el sí. Pero hay más poder en sitios como Antioquia, Medellín, en fin, donde la fuerza de quienes estaban a favor del no era mayor. Pero yo creo que quien triunfó fue la abstención, y quien falló fue la ciudadanía en general. Fallamos todas y todos. Porque yo podría criticar que cómo es posible en un país como este, con las dificultades de movimiento que hay en las regiones, que los colegios electorales cierren a las 4 de la tarde. Coño, si los centros comerciales están abiertos hasta las 10 de la noche, deje usted los colegios electorales hasta las 10 de la noche. Déjelos por lo menos abiertos 12 horas, de 8 a 8, pero nadie habla de eso. Entonces llegas al colegio, no te da tiempo. Si te tienes que desplazar, y desplazarse en este país, en las regiones sobre todo, es complicadísimo. No hay tiempo, es un esfuerzo, y mucha gente no se acuerda. Aparte de la gente de las capitales, que tampoco quiso participar. Al profesor Carlos Ramos, por favor, cambiemos un poquito el lenguaje. Ejército de comunicadores, no, formemos otra cosa. Formemos una ciudadanía de comunicadoras y comunicadores, pero nunca un ejército, por favor. Y también habría que hablar de qué entendemos por desarrollo y qué entendemos por cambio. Porque la minga es un desarrollo, pero queremos que tengan el desarrollo que los occidentales quieren que tengamos. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo? Un artículo de 2 profesoras y un estudiante de los Andes que nos parecía interesantísimo, sobre los matables, que son miembros del ejército, que son los que se juegan la vida y son los que mueren. No es el ejército como institución, sino soldaditos, que la mayoría de las veces son de los colectivos más excluidos o de las clases sociales más bajas. Hay una experiencia de profesores de la Universidad de Alicante en España que nos parecía interesante, porque analizan un videojuego que tiene que ver con la realidad colombiana. Entonces nos parecía interesante esa mirada desde otro lado. Hay un artículo de una profesora de Brasil sobre las epistemologías de la comunicación, que también era interesante, de unas egresadas de la Minuto sobre los colectivos de comunicación que se dan alrededor de colectivos de pesca. Está el artículo que firmamos la profesora Beatriz Múnera de la Tadeo, el profesor Gabriel Ruiz de la Universidad de Medellín y yo mismo, haciendo una mirada a cómo necesitamos de esas otras narrativas, de la gente que está haciendo poesía para resistir y reexistir, que a mí ahora me gusta hablar de reexistir, que es juntar la resistencia y la reexistencia. Y bueno, pues para pedir que como decimos ahí, que casi que la paz es un acto de fe en este país, como lo es ser colombiana o colombiano. Son actos de fe, y seguimos confiando a pesar de los palos que nos dan, y de que somos muchísimas las personas que trabajan y que trabajamos por la paz en este país, y aún así nos sigue ganando la guerra. Y en parte nos sigue ganando la guerra porque le seguimos prestando atención a esas 2 emisoras de televisión, a esas 2 periódicos mayoritariamente, y a esas 4 emisoras de radio, que son las que construyen los imaginarios y nos hacen creer que los imaginarios en este país son de guerra, cuando en este país los imaginarios de la gente del común deberían ser de paz. Entonces, desde la academia, desde la comunicación, desde los medios, desde los colectivos sociales y activistas,
lo que nos tenemos que preguntar es, bueno, ¿y cómo le hacemos para trabajar para que lo que realmente se escuche sean esas narrativas de las que habla Omar Rincón muchas veces en esos colectivos, como el libro que mencionaba también Yair, y los trabajos de Janine o de Clemencia o de muchísima gente en este país que sigue trabajando desde la academia y desde los medios por la paz, y sin embargo no llega. ¿Y por qué no llega? Pues porque luchar contra esa potencia que tienen esos otros medios masivos de desinformación es muy duro. Pero ahí tenemos que seguir pegándonos la pelea, publicando libros como este, haciendo proyectos como los que hacen en Montes de María, como los que hacen otros muchísimos colectivos en la red de emisoras del Magdalena Medio, o los que hace Ojo al Sancocho aquí en Bogotá, o los que hace montones. Y es que este país es rico. Si uno da una patada al piso y saltan 20 colectivos y 20 proyectos, si esto es facilísimo. Lo que hay que preguntarse es por qué no conseguimos que lleguen donde tienen que llegar. ¿Por qué nos siguen machacando el imaginario que nos crean estos otros que nos tienen ahí con el cuello y que parece que pues lo que pasa en este país, que en un país donde, como me gusta a mí decir, recordando al maestro Aurelio Arteta, donde el verde es de todos los colores, y aquí parece que lo tenemos que ver o todo blanco o todo negro. Por eso es por lo que hay que trabajar, por reconocer la cantidad de colores que tiene el verde, y esa es la intención. Bueno, pues llegará donde llegue de este pequeñito libro que distribuye en Colombia desde abajo, y ya me hago un poquito de proselitismo, aunque Yair creo que tiene unos cuantos ejemplares que les puede regalar por ahí, que a alguno le queda si tiene todavía. Yair tiene ese compromiso, Yair. Pues bueno, de verdad que extraordinario todo lo que manifiesta. Bueno, todos. Iñaki está haciendo sus apuntes, ya lo manifestó, y algo que nos parece interesante también, el hecho de estar nosotros reinventándonos, entre otras cosas. Estamos con esta resiliencia sobre toda la situación que ha venido pasando durante todo el tiempo, no solamente la pandemia digamos que ha sido también esta violencia. Resulta que, si bien es cierto, se debe construir desde la academia y desde los medios de comunicación, todavía es la hora que muchos colegas, y lo digo con dolor en el alma, todavía no visionan, no visualizan, no imaginan, no tienen en su imaginario el de la construcción de paz. Estamos viendo que la violencia se ha arraigado y le estamos dando cabida a todas esas manifestaciones de violencia. Me tocaba hace unos días, precisamente preparando este programa, con varias colegas, diciéndole que por favor dejemos de darle tanto espacio a la violencia. Los titulares, ¿cuáles son? Ya los vemos, ya los sabemos. Por favor, ojalá también veamos cosas maravillosas, por ejemplo de Soraya Bayuelo construyendo desde los Montes de María esa visión de paz y de desarrollo y paz, y de construcción de colectivos con un lenguaje distinto. Eso es lo que consideramos debemos tener muy presente. Pedro Santana, a usted pues también le queremos escuchar en estos momentos que nos están ya ahorita como que llamando la atención con el tiempo, pero bueno, está tan grato que seguimos adelante. Pedro. Bueno, yo quisiera agradecer en primer lugar la invitación, y a los colegas de la mesa. Estoy de acuerdo con Iñaki que, digamos, uno de nuestros fracasos como agentes de la paz, como constructores de paz, fue no haber tenido la capacidad de movilizar a ese cerca de 60% de hombres y mujeres, ciudadanos y ciudadanas de este país, que no concurrieron al proceso del plebiscito del 2 de octubre del 2016. Y este es un gran fracaso de país, de nosotros, de todos, digamos. Yo quisiera referirme en este segundo, digamos, intervención a dos asuntos. Yo creo que hay un problema que, como lo advertía Kapuczynski y todos los que han trabajado sobre de la guerra y descubrimiento del conflicto en el mundo, tenemos que tener absolutamente claro, y es que las narrativas no solo deben corresponder a los guerreros, las narrativas deben corresponder principalmente, y creo que en tu centro,
todas estas comunidades, que son miles en todo el país, que luchan por la construcción de una paz democrática. Mire, yo voy a citar un ejemplo de cómo estamos de espaldas a una realidad. La pandemia nos mostró la fragilidad humana, ¿no? Ya lo dice el Papa Francisco, lo había dicho antes de la pandemia en su encíclica Laudato Si, que yo invito a los oyentes y a quienes nos ven a que lean esa pieza magistral del Papa Francisco, que es Papa en esa encíclica. Si seguimos con el modelo actual de desarrollo económico, lo que necesitaríamos son 3 planetas, es decir, tener hoy los niveles de consumo de la sociedad norteamericana o de la sociedad europea, requeriría tener 3 planetas, y eso es imposible. No tenemos diariamente con menos de $5 al día. Y en Colombia, ustedes vieron los desgarradoras cifras que presentó el DANE la semana pasada. La pobreza en Colombia, es decir, una persona que recibe menos de 320.000 pesos mensuales, es el 35.7% del total de la población colombiana. Es decir, 17,5 millones de colombianos viven en situación de pobreza monetaria. Lo dice el DANE, no lo está diciendo la oposición, no, son las cifras oficiales. La pandemia, yo estoy absolutamente seguro que la pandemia va a multiplicar, casi que va a duplicar, según Luis Jorge Garay y los estudios que nosotros hemos publicado en Sur, de Luis Jorge Garay y de Jorge Enrique Spitia, nos dicen que la pobreza monetaria se va a duplicar, es decir, que prácticamente estaremos hablando de 9 millones de familias carenciadas con, digamos, en situación de necesidad. De tal manera que hay que cambiar, cuando hablemos de desarrollo, no podemos pensar que los niveles de desarrollo van a estar sobre los patrones de crecimiento indefinido, sobre el combustible fósil, el petróleo, el carbón, etcétera. No, lo que ha puesto de manifiesto el coronavirus y toda esta pandemia es la fragilidad y es lo cuán profundamente equivocado está el modelo de acumulación, digamos, que predomina a nivel mundial, y esto tiene que cambiar. Y en segundo término, y para concluir, yo creo que el Papa nos ha sorprendido con una segunda encíclica, y esta segunda encíclica, Fratelli Tutti, que es el llamado a una reflexión de cómo diablos estamos viviendo en esta sociedad, cuáles son los valores que tenemos, el valor neoliberal del individualismo o el valor de la solidaridad. Y el grito del Papa Francisco, que dio a conocer esta encíclica justo para hacerle un homenaje a Francisco de Asís, allá en Italia, en la Umbria, es dramático. De la pandemia, por ejemplo, no vamos a salir individualmente si nosotros no asumimos una responsabilidad colectiva, pero esa responsabilidad colectiva la suma de actos individuales, pero también, y en esto quiero ser enfático, es la conciencia de que se requieren cambios colectivos, se requieren políticas públicas distintas a estas políticas públicas miserabilistas. Esto del ingreso solidario realmente es un insulto a la gente. ¿Quién puede vivir con 160.000 pesos en un núcleo familiar que en Colombia está entre 3 y 5 personas? El Papa nos ha dicho, la única manera que tenemos de enfrentar esta pandemia y de enfrentar esta crisis es con la solidaridad. Y yo en eso soy medianamente optimista. Yo creo que estas miles de experiencias de comunicación que se están haciendo, esta academia crítica que se requiere, estudios e investigaciones que son muy fáciles de hacer para desmentir los fake news, las falsas noticias. Es muy fácil desmentir, por ejemplo, la estigmatización de los indígenas, ya aquí alguien lo mencionó, creo que Carlos, ¿cierto? Es verdad que los medios de comunicación alternativos deberían recibir ese mensaje del Papa Francisco. No nos salvaremos individualmente. La salvación de la raza humana, la salvación de la especie humana, como dice Leonardo Boff, está en si somos capaces de cambiar los patrones de comportamiento de acumulación
y la manera de cómo vivimos y nos relacionamos con los demás y con los demás seres vivos en este planeta. Yo agradezco muchísimo a mis compañeros de panel, de quienes he aprendido muchísimo hoy, y espero que podamos seguir ahí con la colaboración de nuestro gran amigo en común, Fabio Monroy, podamos seguir en comunicación. Muchas gracias. A ustedes, de verdad, muchas gracias. Pedro, has intervenido de una manera muy reposada, muy sana, muy grata, al igual que todos, y atendiendo, pues por supuesto, a ese llamado de Iñaki para todos. Es un llamado para todos nosotros. A ustedes muchas gracias, a todos los que han estado conectados. Quiero destacar un trabajo muy importante que vienen haciendo desde las aulas escolares, también desde las instituciones de educación básica del bachillerato, en especial en la institución educativa técnico laboral Blas Torres de la Torre, que nos ha estado invitando en su foro. Ya llevan 3 foros que le están trabajando al tema de paz. Foro Intercolegial por la Paz. El último fue ahora reciente, no hace cosa de un mes, y contamos con las docentes de este centro educativo, de esta institución educativa, en especial de Mari Ripoll, que es profesora allí, como lo son también las docentes que han estado en esta invitación, la profesora Ivette y otras más. Este mensaje es muy importante que nos manda, que nos dice: interesante espacio que brinda orientaciones acerca de la importancia de promover en los estudiantes acciones colectivas enfocadas a competencias personales y sociales frente al confinamiento que vivimos. La escuela como ese espacio de análisis y de crítica de la realidad social. Así es, total que los docentes, las profesoras, los profesores tienen una labor muy importante, muy valiosa, y como le decía Iñaki, es un conjunto, un colectivo de estudiantes, de aquellos que se están preparando día tras día para la sociedad. Carlos, gracias a ustedes, a cada uno de ustedes, a Soraya, a Iñaki, pues bueno, Pedro, que fue el que nos antecedió, Ernesto Estrada, que es nuestro anfitrión. También queremos decirle, Yair, gracias, porque usted fue uno de los de la columna vertebral de este tema, de este programa, y tenemos pendiente otros más con cada uno de ustedes. Ese tema que nos mencionaba Soraya de la verdad, lo vamos a estar trabajando. Es un compromiso que, por cierto, ya lo habíamos conversado con Yair. Pronto estaremos indicando lo referente al tema. Y bueno, estamos muy agradecidos con la cadena radial La Libertad, con el diario La Libertad, que han estado como todas las veces conectados con esta transmisión, y en especial con este tema de la comunicación para el desarrollo y la paz. A ustedes muchas gracias por estar en contacto con este tema, interesados con los diálogos de paz, palabras y saberes para construir paz desde las regiones. Muy agradecido.